Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a ver cómo recargar el refrigerante en el aire acondicionado de su auto. Verás, espérame, comienza mejor con una cordial y calurosa bienvenida. Lo amerita. Hoy vamos a ver cómo recargar el refrigerante del aire acondicionado de su auto y vamos a ver las posibles causas de por qué no tiene gas el sistema de aire acondicionado de su auto. El proceso de recarga es muy sencillo y solo hay que seguir unos cuantos pasos. Sin embargo, tenemos que tener ciertas medidas o precauciones para que al momento de que lo hagas tú en casa, lo hagas de la manera correcta. Vamos a empezar con la premisa o el supuesto de que no tuviera nada de refrigerante el aire acondicionado de su auto. Lo primero que vamos a reconocer es de que el refrigerante es un R134A, que es el mismo que compramos con AC Pro. Y también qué tanto llenado debe de tener o con cuánto se llena, y en este caso dice 1.32 libras. Y es por eso que nosotros compramos el AC Pro Extreme Conditions. En este caso tiene un gauge digital. Ahorita van a ver cómo funciona porque la verdad te saca de muchos apuros y es más fácil trabajar con él. Y además nosotros el que compramos es de 1.37 libras, que es básicamente lo que se necesita para llenar de refrigerante todo el sistema de aire acondicionado del auto. El AC Pro Extreme Conditions, además de tener el refrigerante 134A, tiene también aditivos que nos ayudan a eliminar y prevenir fugas. Que de hecho las fugas son la primera causa de que le falta refrigerante a tu auto, y para explicarles un poco mejor les voy a explicar con un compresor. Aquí es más fácil. ¿Le quitaste el compresor al carro? Ah, no, compré uno para hacer la explicación en el video. Ah, pues muy bien. Está mejor que andarse agachando ahí y tratar de filmar. Ajá. Mejor compré uno y aquí vamos a hacer la explicación. Yo creo que es más fácil, ¿verdad? Pues sí. Todos los compresores funcionan de la misma manera. Tenemos el sistema de compresión, tenemos las conexiones, que uno es de carga o de presión alta y otro es de presión baja o de carga baja. Además de eso tenemos esta polea, y esta polea es un conjunto de 3 partes, donde aquí el auto va a estar dándole vuelta al compresor, y al momento de nosotros prender esto, que viene siendo el clutch o el embrague del compresor, con una carga magnética que entra aquí, hace que este se adhiera o se apriete a la polea, y eso hace que el compresor funcione. Eso es importante reconocer porque si el clutch o el embrague del compresor no está funcionando bien, obviamente el auto no va a estar echando aire frío. Sin embargo, para reconocer si es el clutch o el embrague del compresor es muy sencillo. Prendes el auto y si se escucha un sonido muy fuerte, eso quiere decir de que el embrague no está funcionando. Si no se escucha sonido y no está saliendo el aire helado, entonces sí es cuando nosotros vamos a hacer el proceso de recarga. Y para ello voy a habilitar el medidor digital, ya que viene con una protección para la batería y viene una protección aquí en la pantalla. Yo se lo quito. Va. Ay, se prendió cuando le quité el protector de batería. Sí, y de hecho aquí lo puedes apagar. Ajá. Para no gastarte la batería. Para reconocer dónde vamos a hacer la conexión del medidor, vamos a comprender primero el tipo de tubos que tiene el compresor. En este caso tenemos un tubo ancho y la conexión o el puerto de este tubo es chico. En este caso tenemos un tubo chico y la conexión o el puerto de este es ancho. El medidor solamente te dejará conectarte a la conexión chica, y este es el que te está diciendo que este tubo es el de baja densidad o el de baja presión. Ya que sabemos dónde vamos a conectar el medidor digital, ahora sí lo que puedo hacer, de momento lo puedo desconectar y puedo medir qué tanta presión y qué tanto refrigerante realmente tiene el sistema de aire acondicionado. Pero antes de eso nos estamos poniendo guantes de seguridad que tengan piel, nos vamos a poner lentes de seguridad, obviamente, y vamos a pasar a encender el auto. Voy a encender el auto y voy a prender el aire acondicionado y lo voy a poner a la más alta velocidad, y voy a prender el sistema de recirculación también. Y vamos a abrir las ventanas porque no traemos aire. Sí, ahorita ya que quede funcionando ya vamos a tener aire helado. Conectamos el medidor al puerto presionándolo con el pulgar. Ahora encendemos el medidor para ver cuánta carga tiene actualmente el sistema de aire. Aquí vemos que el medidor estaba marcando 9 y las líneas de abajo se encuentran en el área blanca, que significa que requiere recarga. Desconectamos el medidor y ahora vamos a conectarlo a la lata de AC Pro. Quitamos el sello de plástico y enroscamos el medidor digital.
Ahora vamos a revolver muy bien la lata para mezclar completamente el refrigerante y los aditivos que tiene dentro. Conectamos nuevamente el medidor y comenzamos con la descarga. Ya que el compresor esté funcionando, presionamos el gatillo y vamos a menear a los lados la lata para estar seguros que la mezcla sea aplicada correctamente. Las líneas de presión deben terminar en el área de color verde. Ya que hicimos la recarga, podemos remover la conexión del puerto y apagamos el auto. ¿Tienes calor? Sí, apúrate, prende el carro, prende el aire. Vamos a subir los vidrios. Ajá. Ay, qué bien se siente, ¿verdad? La verdad, sí. Ay. Uy, aquí voy a dormir. Ay, qué rico, nada enfría mejor que hace Pro, ¿verdad? Sí, la verdad, confirmado. La verdad que quedó muy bien. Ahora sí ya podemos salir a dar la vuelta. ¿A dónde más invita? Por un helado. Pues ahí lo tienen. Espérate, ¿dónde lo compraste? Les voy a poner un link en la descripción aquí abajo para que ustedes puedan buscar en dónde pueden encontrar ustedes este producto lo más cerca posible, lo más cerca de su área. Es más, por cada 50 de ustedes que compren este producto y me manden una foto en cualquiera de nuestras plataformas de redes sociales, yo voy a rifar una camiseta de FC Autos y se las vamos a mandar gratis a donde quiera que ustedes estén. Pues aquí lo tienen. Muchísimas gracias por ver nuestro episodio. ¿Y cómo la ves? ¿Quieres ir por un helado entonces? Vamos, qué rico. Hasta la próxima.